Mega Noticias con Paco Ramírez. Si presentan ahora su renuncia, se van a ir con todos los haberes de retiro, que es un montón de dinero. Caray, se pone intenso el tema del Poder Judicial. Y bueno, pues todo el mundo tiene derecho a irse de sus trabajos con sus beneficios, ¿no? Yo diría, se lo han ganado. Y además creo que está marcado en la propuesta de reforma. Si se quieren ir, tienen que renunciar. Pero bueno, continúa la batalla entre poderes en nuestro país. El Ejecutivo y el Judicial están en este jaloneo que podría afectar a la República. Se habla de una crisis constitucional. Afectar a usted, a mí, a todos. Es una situación complicada. Luego de la aprobación fast track de la reforma al Poder Judicial, 7 de los 8 ministros que se oponen a la reforma han anunciado que renunciarán en conjunto. Muchos otros incluso han ya presentado las cartas de renuncia. El octavo ministro, Luis María Aguilar, no necesita renunciar porque termina su encargo el 30 de noviembre. Este anuncio de renuncia masiva, al parecer, no le ha gustado al régimen que encabeza la presidenta Claudia Sheinbaum. Pero vamos a los datos duros y de esto se encarga Jorge Chaparro. Jorge, ¿cómo estás? Adelante. Se anticipa la batalla más cruenta. Por un lado, el Poder Legislativo y el Ejecutivo, dominados por una amplia mayoría de Morena, buscan remover a la totalidad de los jueces en el país, incluso si es necesario rompiendo el equilibrio de poderes. El próximo martes 5 de noviembre, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación programó la discusión sobre las acciones de inconstitucionalidad presentadas por el PAN, el PRI, Movimiento Ciudadano, diputados locales de Zacatecas y el Partido Unidad Democrática de Coahuila. Lo hará con el acompañamiento de docentes e investigadores del derecho constitucional, derecho comparado, quienes podrán emitir su opinión en criterios jurídicos aplicables en estos casos. Ellos presentaron el recurso de amigo de la Corte o amicus curiae, mientras que el Congreso continúa con la aprobación de la reforma para la inviolabilidad de la Constitución. Será aprobada entre el miércoles y jueves de esta semana y enviada a los congresos locales para alcanzar la constitucionalidad de la medida en poco tiempo. ¿Qué será primero, el huevo o la gallina? ¿Podrá la Corte combatir una medida aprobada por la mayoría de Morena o prevalecerá el criterio de la Suprema Corte? Las apuestas están sobre la mesa. Por lo pronto se anuncia que 7 ministros presentarán su renuncia antes del 30 de octubre, fecha límite conforme a la reforma aprobada hace casi 2 meses. Circula en redes sociales una presunta carta firmada por el ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena en la que renuncia a su cargo. Sí, el ministro que hizo enojar a la presidenta por haber dicho que la convocatoria incluye que los aspirantes presenten 5 cartas de recomendación de vecinos, conocidos o quienes avalen su honorabilidad para ocupar el cargo y provocar las risas de estudiantes de Harvard, aunque la convocatoria sí lo dice. El presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, rechaza que haya sido presentada de manera oficial. Incluso, el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, dice que los ministros podrán presentar su renuncia, pero el Senado no está obligado a aceptarla. Incluso, la presidenta Claudia Sheinbaum acusó que solo renuncian para conservar sus haberes. Entonces, ¿por qué presentan su renuncia? Esa parte no la quitan de la Constitución. Es que si presentan ahora su renuncia, se van a ir con todos los haberes de retiro. De eso Morena sí sabe o podría saber. El exministro Arturo Saldívar renunció a la Corte y su pensión alcanza 192,461 pesos mensuales. O la exministra Olga Sánchez Cordero, que también recibe una pensión, ella sí, superior a los 200,000 pesos mensuales. Pero a lo que se refiere la presidenta es al 7º transitorio de la reforma aprobada por su partido, Morena. Como sea,
Esta semana será definitoria para la República o lo que sea que se convierta México en los próximos años. Volvemos al estudio contigo. Caray, vaya telenovela, cada situación que se ha generado a lo largo de los últimos meses por esta reforma al Poder Judicial que en su momento mencionamos, fue venganza de Andrés Manuel López Obrador. Pero bueno, a ver, le decía yo al inicio de este tema, al inicio del espacio, por supuesto, de Gerardo Fernández Noroña, el Senado de la República se reserva su derecho de admisión de las renuncias de los ministros de la Suprema Corte de Justicia para no otorgarles, así lo dice, la pensión vigente, aseguró Gerardo Fernández Noroña, el presidente de la mesa directiva, en conferencia de prensa. Y uno dice, a ver, espérame, pues tiene, como todos los mexicanos, como todos los trabajadores de este país, tenemos derecho a una pensión. Está otorgada, es de ley, está marcada en este tema de la reforma, la reforma al Poder Judicial, está marcada que si no renunciaban antes del 31 de octubre, podrían perder su pensión. Vaya situación, y ahora hasta con la amenaza del Senado de decir, igual y no te la admito, así el poder en nuestro país. Continuamos. 100 palabras de Mitzi Cordero.